Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en este precioso día. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando por este medio, vía Facebook. Damos gracias a Dios por su disposición, por su anhelo, por su deseo de querer aprender un poco más respecto a lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su bendita palabra. Gracias damos al Señor porque cada día nos convence más de poder adentrarnos en todo lo que tiene que ver con la Escritura. Y por eso somos privilegiados, porque en todo momento, mientras podamos buscar la presencia de Dios y leer las Santas Escrituras, sabemos que el Señor nos está capacitando. No solamente eso, está colocando en nuestro interior un deseo por obedecer su palabra. Eso es hermoso porque es lo que va generando en nuestras vidas ese tipo de transformación. Hoy les queremos invitar a todas las personas que se conectan a que compartan este mensaje con todos sus contactos, que dispongamos nuestros corazones y que entendamos lo que el Señor quiere hacer y lo que el Señor quiere hablar en nuestro interior. Vamos a compartir este mensaje con todos los nuestros y vamos a pedirle al Señor que sea ministrando nuestras vidas en este día, una vez más como Él suele hacerlo, como a Él le gusta. ¿Listo? Y mientras tanto vamos a colocar este tiempo delante de Dios y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien se glorifique en cada una de nuestras vidas y que nos guíe precisamente para cumplir con todas las cosas que el Señor nos demanda. Busquémosle con todo nuestro corazón, humillemos nuestras vidas, rindamos nuestras vidas en este día y clamemos al Padre en esta mañana. Mi amado Jesús, Rey de gloria, Dios de misericordias, Dios de pactos, Espíritu de Dios que estás en cada una de nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Hoy queremos bendecir tu santo nombre. En este día queremos, Señor, glorificarte, Señor. Y queremos, Señor, exaltar, Señor, tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado, Señor, y adorado, Señor. Por eso nuestras vidas, Señor, hoy se humillan y se rinden delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo tu soberanía, tu majestad, reconociendo, Señor, todos y cada una de tus virtudes, atributos, Señor, y todo lo que te caracteriza, Señor, como ese buen Dios, Señor, un Dios que ama, un Dios, Señor, que está al pendiente de cada uno de nosotros, un Dios que tiene cuidado de cada una de nuestras vidas, un Dios, Señor, que constantemente se preocupa, Señor, por la condición, Señor, del ser humano. Y aquí están nuestras vidas, Señor, redimidas, Señor, por ti, Señor, redimidas, Señor, por tu santo nombre, por tu sangre preciosa, por lo que hiciste en la cruz, rescatadas, amado Rey, Señor, en un momento, Señor, de turbación, Señor, en un momento, Señor, de angustia, de desespero y probablemente, Señor, de estar pisando, Señor, las puertas, Señor, del Hades, como lo dijo David. Pero de allí, Señor, nos rescataste, Señor, y nos liberaste, Señor, todo para que obedeciéramos, Señor, te siguiéramos, Señor, y te adoráramos, Señor. Todo con el fin de que nos apartáramos, Señor, del mundo, Señor, para vivir, Señor, en santidad, Señor, para poder, Señor, caminar contigo, Señor, y hacer tu santa voluntad, Señor. Esas son nuestras vidas, Señor, y están aquí delante de tu presencia, Señor, anhelando más y más de ti, Señor. Hoy te clamamos, Señor, para que tu presencia, Señor, hoy sea ministrando nuestro corazón, hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor, instruyendo, Padre amado, Señor, todo nuestro ser, Señor, nuestro interior, lo que necesitamos saber, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que no seamos nosotros, sino que sea tu santa presencia, Señor, allí, obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, porque sí que lo necesitamos. Te alabamos, precioso Rey. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti
la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, le damos la bienvenida a las personas que se han conectado en esta mañana. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar allí en sintonía, gracias por querer saber un poco más del Señor, a los varones y a las mujeres que veo que también están allí saludándonos, conectaditas. Bueno, bienvenidos a todos en este tiempo devocional, hoy tratando un tema, los varones y la educación. Sin embargo, esto no quiere decir que las mujeres no puedan ser educadas. Esto no puede decir que las mujeres no puedan aprender. En realidad, si nosotros miramos la esencia de las Escrituras y a quienes escogió el Señor Jesucristo para poder llevar a cabo una tarea bastante grande, para poder llevar a cabo un ministerio bastante fuerte, para poder constituir lo que iba a ser iglesia, nos damos cuenta que la capacidad intelectual de muchos de ellos no era quizás lo que se esperaba y no era quizás lo que para muchos se necesitaba para poder alcanzar ciertos tipos de conocimientos y poder atacar inclusive todo lo que se iba a levantar en algún momento contra las Escrituras, ¿verdad? Eso lo menciona bastante el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Nos enseña bastante a tener mucho cuidado con todas estas cosas, mientras que otras doctrinas piensan alcanzar salvación simplemente por el conocimiento, ya se van un poco hacia el extremo, y otros, en este caso, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que eran los que tenían el conocimiento de la palabra del Señor, pensaban que si no habían personas totalmente capacitadas o preparadas, no podían ser lo que ellos eran. Entonces nos íbamos de un extremo a otro, pero nosotros vemos conveniente la educación precisamente, y es necesario. Yo puedo darme cuenta quizás de mi vida, y no solamente de mi vida, sé que muchos varones tuvieron que pasar por estas cosas, y a muchos en ciertas épocas no nos gustó estudiar. Lo hacíamos porque todo el mundo estudiaba, porque todo el mundo iba al colegio, pero quizás no era mucho de nuestro agrado. Pensábamos que esto no nos iba a ayudar en absolutamente nada, y vemos a nuestros abuelos y vemos a nuestros padres que no pasaron de la primaria, y quizás nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, pero estudiamos también hasta ciertos puntos porque no nos gustaba, no queríamos la educación para nuestras vidas. Y sé que aún muchos otros allí aprovecharon muchas cosas y se educaron y se prepararon para poder ser alguien en la vida. Tienen ciertos tipos de títulos, ¿sí? Y salieron hacia adelante, conformaron sus grandes empresas, les ha ayudado precisamente para el sostenimiento de su hogar, las responsabilidades, cumplir sueños, cumplir metas, y todo esto está muy bien. Y estas cosas son muy importantes, y he visto aún inclusive muchas personas, en este caso, que se han preparado para ser alguien en su vida. Pero también he visto que muchas de esas personas tienen títulos que probablemente los ayudan a desempeñar su vida, pero yo quiero decirle algo, y es que nos hemos dejado de capacitar, nos hemos dejado de educar como la palabra del Señor nos menciona. Y esto es peligroso, porque yo sé que los títulos del mundo, aunque me van a ayudar para servirle al Señor, el Señor quiere que nosotros nos ilustremos a través de la Escritura. Y fue la preparación que tuvieron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, y ellos fueron precisamente educados. ¿Pero qué significa esta palabra? En el diccionario español
dice que es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una formación. Y si nosotros llevamos este significado a lo que precisamente el Señor Jesucristo viene a mostrarnos, nos damos cuenta que el Señor quiere transmitir ese conocimiento que fue dado por el Padre, ¿sí? Y la quiere transmitir a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros haya ciertos tipos de formación. Ok, entonces, en el mundo aprendimos muchas cosas para adquirir cosas del mundo, ¿verdad? Para lograr cosas del mundo, ¿cierto? Y esas cosas también nos están sirviendo algunos dones para el servicio del Señor. Sin embargo, todo esto que el Señor nos está mostrando a través de la Escritura es para nuestra propia formación. Y es para nuestra propia transformación. Y es para hacer testimonios a otros. Y también es para poder defender lo que precisamente el Señor quiere mostrarnos a través de la Escritura. En algunos momentos, y ya ahorita más adelante lo vamos a decir, la iglesia tuvo que pasar por un momento bastante, pero bastante complejo. Y si nosotros miramos estos tiempos, la iglesia está pasando por un momento muy, pero muy difícil, en donde al no tener el conocimiento de su palabra, al no ser educados por ella, estamos permitiendo muchas cosas en nuestras vidas, estamos aceptando muchas cosas en la iglesia, pero no nos estamos dando cuenta que si esto sucede así, aunque la iglesia nunca será destruida, probablemente muchos que han dicho ser cristianos se están desviando del propósito del Señor. Y esto suele ser a la vez peligroso para cada una de nuestras vidas. Nosotros nos hemos acercado a Jesús porque precisamente Jesús trae libertad. Muchos se han acercado a Jesús porque Jesús trae sanidad. Muchos se acercan a Jesús porque Jesús es el que provee. Muchos se acercan al Señor porque el Señor, según lo que muchos nos dicen, está dispuesto a hacer en nuestras vidas lo que nosotros necesitamos. Y muchos llegan allí de una manera susceptible, creyendo que todas estas cosas sucederán de esta manera. Sin embargo, la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y versículo 32, nos dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y allá podemos ver cómo muchos de nosotros queremos experimentar esa libertad, ¿verdad? Allí podemos encontrar que sí, que cuando nos acercamos a Jesucristo nos hará verdaderamente libres. Y el Señor nos está mostrando y nos está diciendo: y conoceréis. Y aunque quizás muchos necesiten ser educados a través de la Escritura, como muchos predicadores tratan de mostrarlo, muchos no están dispuestos precisamente a cumplir con lo que dice el versículo 31. Y no están dispuestos a capacitarse ni a prepararse. Y entre esos, la gran mayoría y gran parte, los varones. Porque todo se lo delegamos y todo se lo dejamos a las mujeres. Y nosotros quizás hemos abandonado mayor parte de importancia en cuanto a las palabras del Señor Jesucristo. Si vosotros permanecéis en mis palabras. Si vosotros permaneceis en la Escritura, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para el Señor Jesucristo también es muy importante que nosotros nos ilustremos y nos capacitemos para tener un fin específico. Las iglesias de todo el mundo para estos tiempos están llenas de personas que han adquirido una información básica acerca
de cómo ser seguidores de Jesús. Pero quizás esa información no alcanza precisamente para que nosotros cumplamos con ciertos tipos de ordenanzas que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a tener tiempos de estudio de la palabra. Porque no tenemos un espacio o un tiempo para poder memorizar la palabra del Señor. Porque no desarrollamos en nosotros la disciplina de la oración diaria. Y estas cosas terminan por afectar nuestras vidas y quieren terminar por afectar la iglesia. Porque ya pocos se levantan con esta disposición. Muchos dependen de lo que los demás quieran transmitir. Les quiero contarles algo. En la Edad Media, y para los que han leído un poco respecto a la época del oscurantismo, donde el liderazgo eclesiástico estaba en plena decadencia. Hubo un momento en la iglesia en donde se vio bastante, pero bastante afectada. En esos tiempos había mucha guerra, en esos tiempos hubo mucha hambre, en esos tiempos hubieron pestes destructoras también. En esos tiempos, para no desviarnos de lo que estamos hablando, hubo un gran índice de analfabetismo, en donde las personas o la gran mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir, dependían de toda la información que otros le llevaran. Pero esto a su vez era peligroso porque en medio de todas estas cosas y en medio de toda esta sombría, siempre se quiso apagar el intelecto y el conocimiento que en realidad debería de darse a conocer a las personas. Entonces se empieza a tergiversar la escritura, se empieza a cambiar ciertos tipos de conceptos, se empiezan a imponer cierto tipo de mandamientos y órdenes que quizás no estaban escritas. Estábamos volviendo a vivir lo que estaban viviendo el pueblo de Israel con los escribas y con los fariseos, que imponían cosas que ellos mismos no podían ni soportar ni hacer. Imponían cargas que ellos no podían ni siquiera cargar. Entonces, este tipo de personas, o el conocimiento para ese tiempo solamente podía ser sobre el clero. Era el único que podía ser educado para aquella época y realmente era el que tenía todo el monopolio sobre la literatura. No es que hubiese mucha literatura, pero ellos tenían el monopolio de toda literatura que había para aquella época, por lo que no podía ser dado inclusive a la humanidad, a la sociedad, a las personas. Entonces, lo que me dijeran a mí, eso era la verdad. Lo que me ilustraran a mí, lo que me enseñaran a mí, eso era la verdad. Y en eso terminábamos nosotros creyendo. Tristemente, para estos tiempos, nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo. Pero en aquella época, los conservadores, especialmente hacia la iglesia, querían apagar por completo la luz de lo que el Señor nos había instruido, de lo que iba a ser iglesia. Ellos querían oscurecer nuestra imagen en todo el mundo. Ellos querían apagar todas estas cosas porque sabíamos que la iglesia había tenido una autoridad y una autoridad bastante fuerte.
Pero ¿por qué querían apagar la poca luz que había allí? ¿Por qué querían oscurecernos? ¿Por qué querían apagar esa imagen? Porque no había quien se levantara precisamente a defender, en este caso, llamémoslo así, la religión. Y porque había falta de conocimiento. Ya no había ese celo en las personas como lo había en el apóstol Pablo. No había ese celo como estaba en el apóstol Pedro. No había esa enseñanza hacia la iglesia por si llegase a pasar un momento como esta época. No había quien se levantara en aquellos momentos. Por eso Pablo y Pedro ilustraban a la iglesia para que tuviesen cuidado y para que nunca permitieran que estas cosas vinieran a destruir todo lo que el Señor había diseñado. ¿Sí? Entonces pasó exactamente lo que nos dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo se perdió y se pierde precisamente por falta de conocimiento. Y nosotros estamos llegando a un punto en donde la iglesia del siglo XXI ha estado permitiendo herejías, ha estado permitiendo apostasías, ha estado permitiendo una serie de cosas. ¿Por qué? Porque somos personas como aquellos tiempos. Que lo que todo el mundo me diga, eso es verdad. Que lo que todo el mundo me predique, eso es verdad. Pero dése cuenta, mi amada iglesia, varón, que usted se va a encontrar con personas en la calle de diferentes tipos de denominaciones y ustedes pueden tocar un tema, pero le voy a decir algo, todos tendrán un pensamiento totalmente diferente. Si se habla de la salvación, unos van a decir que la salvación se pierde, otros van a decir que la salvación no se pierde, otros van a decir cómo se puede alcanzar la salvación. Y fueron temas que tuvieron que tratar los apóstoles en su tiempo, ¿verdad? Se hablaba de la circuncisión. Vuelvo y repito, los gnósticos piensan que se alcanza la salvación por el conocimiento. Y cada uno va a tener una posición totalmente diferente. ¿Todo por qué? Porque no hemos creído en las palabras del Señor. Simplemente decimos, sí, el Señor es la verdad, me acerco a Él y Él me hace libre. Ok, sí, es verdad, el Señor nos ha libertado. El Señor pagó un precio, pero es que el versículo 31 no lo queremos aceptar. Siempre queremos que el Señor cumpla con todas y cada una de sus promesas y a veces nos decimos el por qué. Y mira, iglesia, nosotros hemos tenido un conocimiento que nos sirve bastante para poder refutar, para poder atacar y no desviarnos. Porque el enemigo ha querido causar eso, desviarnos. Pero no nos hemos querido mantener en su palabra. No hemos querido perseverar en su palabra, mucho menos hemos querido obedecer a su palabra. Y esto es peligroso porque cuando nosotros vivimos momentos de decadencia, hablemoslo así como el oscurantismo, vamos a tener momentos de dificultad y vamos a desconfiar de lo que un día se nos enseñó. Vamos a desconfiar de la palabra de Dios. Vamos a dejar de ser personas que permanecen hasta el final, todo por el desconocer su palabra, porque no hemos sido educados, porque no queremos ser educados. Pensamos que porque no tenemos estudios, entonces no tenemos la capacidad para poder estudiar la Escritura. Y por eso permitimos que muchos hablen, y por eso permitimos que muchos nos engañen y muchos nos mientan. Y ese es uno de los trabajos principales de Satanás. Por eso Satanás, en gran parte y en muchas iglesias, tiene el dominio. Y la gente está con un velo, la gente está cegada. Hoy, en este pleno siglo XXI, está sucediendo que hay mucha ignorancia en la gente y la gente se pierde dentro de la iglesia. Todo por falta de conocimiento. La gente está yendo a la congregación,
está creyendo en Dios, pero solo quiere cosas terrenales. Solo quiere una sanidad física mientras su alma se pierde. Solo quiere alcanzar la restauración en su familia mientras después se desvían del propósito. Solo quieren ver la gloria de Dios y lo sobrenatural de Dios, pero no comprometernos con el Señor. Y para poder ser verdaderamente discípulos del Señor, los que decimos que somos cristianos, que somos Cristos pequeños, no estamos siguiendo a un pastor X. Estamos siguiendo a Jesucristo. Y eran los grandes conflictos que existían aún dentro de la iglesia, bíblicamente, y que empezaron a existir aún después de la muerte del Señor. Cuando se levanta, por ejemplo, Calvino, entonces eran los calvinistas. Y parece que se estuviese siguiendo el conocimiento y el concepto de un hombre. Cuando se levantó Martín Lutero, que eran pues hombres que reformaron la iglesia y damos gracias a Dios por ellos, pero entonces los luterianos. Y así sucedió dentro de la iglesia cuando el apóstol Pablo se estaba dando cuenta que él no quería, en realidad él mostraba la humildad y él no quería que se comparase con personas porque allí no había una competencia. Allí no se podía decir que unos eran de Apolos, allí no se podía decir que unos eran de Cefas, y allí no se podía decir que unos eran de Pablo. La gente estaba dividiendo la iglesia, porque estaban creyendo este concepto, porque estaban creyendo este concepto, porque estaban creyendo este concepto. O porque de pronto este hablaba mejor, o porque este hablaba más pasito, o porque este hablaba más duro. Entonces, el ser humano empezó a elegir, abandonando ¿qué? La educación de que Cristo nos quiere revelar y nos quiere mostrar. Y por eso Pablo, cuando ve esto, dice, no. Ni somos de Apolos, ni somos de Cefas, ni ustedes son míos. Nosotros somos de Cristo. Y a Cristo tenemos que seguir. Y por eso hemos metido dentro de la religión cosas del mundo. Lo que decía ahora, entonces me preparé en el mundo y quiero meter esa preparación en la iglesia. Cuando se convierten o son cosas antibíblicas. Entonces me preparé en el mundo y metamos esto. Necesitamos un programa. No, eso no es un discipulado. La palabra de Dios es clara. El Señor nos muestra y nos ilustra a través de su palabra todas y cada una de las cosas que hemos tenido que hacer. Pero ¿qué pasa? Hoy el verdadero evangelio se quiere apagar. Y dése cuenta lo que pasó el 28 de enero. Personas que decían que iba a venir el Señor. Falta de conocimiento. Falta de leer la palabra. Falta de querer estudiar la Escritura. Y así muchos han sido confundidos durante mucho tiempo. Pasan cosas tremendas dentro de las iglesias y la gente sigue como un borrego. La vez pasada veía la polémica que sucedió en una iglesia. Este varón se me fue el nombre. Hubo una separación dentro del hogar, en su familia como pastores, un ministerio muy grande, no sé por qué se me bloqueó el nombre, y hay una ruptura, hay un divorcio, de lo que hablábamos el domingo, entre pastores, y pueda que hayan ciertos tipos de justificaciones como lo hablábamos, pero se ve a plena luz que allí hubo maltrato, se ve a plena luz que allí hubo fornicación o hubo adulterio, se ve a plena luz que las cosas las están haciendo muy mal y es una iglesia en donde realmente se vive la pura apostasía. Maldonado, la iglesia de Maldonado. Pero muchas personas continúan allí.
creyendo en falsedades, en mentiras. En el día de antier, creo que fue, o ayer en la mañana, veía un comunicado por Facebook del Espectador. Y el pastor de la iglesia Shaddai está siendo atacado precisamente porque está cometiendo, es lo que dicen, no lo he visto, no soy testigo de nada, pero está cometiendo cosas inmorales. Ok, quizás lo que dice este comunicado pueda que sea cierto, pueda que no, solo Dios lo sabe. Sin embargo, el mundo está tratando de engañar y de confundir la verdadera iglesia. Y aunque sea verdad o aunque no lo sea, muchas personas persisten quizás en la mentira y en el engaño, en el vivir aferrados a ciertos tipos de religiones o denominaciones o lugares en donde están sucediendo cosas y que por falta de la educación hemos permitido como la mentira. Lo que yo sí vi en ese video es como que les gusta el billete a la lata. Y es como que les gusta predicar del evangelio de la prosperidad. Y por falta de conocimiento, muchas personas aún están perdiendo absolutamente todo. Sin embargo, yo no soy de escribir ni nada de esto, pero sí dije allí, ¿cuándo le pondrán la lupa a lo que es el verdadero evangelio? Cuando se predica el verdadero evangelio. Porque esas cosas sí no las quieren mostrar. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros hemos perdido fuerza por causa de ver todo lo que sucede en una iglesia, todo lo que sucede en otra iglesia. Y el mundo está apto y preparado precisamente para revelar todas estas cosas y avergonzar lo que es verdaderamente el evangelio. Porque muchos persisten en el engaño y nosotros por falta de educación persistimos también en el pecado y es la iglesia avergonzada. Pero esto tiene que pasar. Esto tiene que suceder. Pero nos encontramos en un peligro bastante grande para estos tiempos. Y quiero que me comprenda, iglesia. El enemigo está confundiendo la mente de muchos. Creo que hemos tenido por menos lo que la palabra en Apocalipsis nos enseña. Y es que Satanás engañará, tendrá el poder, tendrá la capacidad de engañar a los propios escogidos del Señor. Entiéndame. Y lo ha hecho durante mucho tiempo y ha pasado con el pueblo de Israel. A eso se refiere el Señor. Pero nosotros hacemos parte de la iglesia, seamos gentiles o seamos judíos. La iglesia se está viendo perjudicada por todo esto. Y Satanás ha metido una serie de mentiras y esto no es nuevo. Esto viene desde Adán y Eva. Allí, por ellos no mantenerse en la verdad, por no permanecer en la verdad, por no permanecer en su palabra, fueron engañados por Satanás. Desde allí viene sucediendo todo esto y no nos estamos dando cuenta cómo muchos están siendo manipulados, engañados. ¿Todo por qué? Por falta de educación, por falta de conocimiento. Y esto es bastante duro para lo que tiene que ver con la iglesia. Pero varones, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos capacitando de la mejor manera? ¿O seguimos anhelando y pidiéndole a Dios, entre comillas, revelaciones? Le seguimos pidiendo a Dios que nos dé ese don profético para poder hablar a otros. Le seguimos diciendo a Dios que nos dé dones y la capacidad y ya con las revelaciones, que fue lo que le pasó a este pastor, con las supuestas revelaciones, queremos llevar a cabo el evangelio. Y no hay revelación y no hay palabra profética más segura que la misma escritura. ¿Cómo podía Josué, por ejemplo, salir adelante y llevar a cabo la encomienda que se le había sido dada? ¿Cómo Josué podía cumplir con lo que hasta el momento había cumplido Moisés?
¿Cómo Josué podía ejercer este llamamiento tan complejo? Y aunque quizás aprendió mucho de Moisés, el Señor le decía, allá en el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué le dice? Sino que meditarás de día y de noche en su palabra. Meditarás de día y de noche en la escritura, y a la vez tenía que guardarla en su corazón y tenía que cumplir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando se habla de prosperidad, quitémonos esa mentalidad de que es dinero y que son riquezas. Si vienen por el camino, gloria a Dios, mi amado. Aprovéchalas, disfrútalas, comparte como el Señor también nos enseñó. Gloria a Dios por todo esto. Pero aquí lo importante es que la palabra de Dios no se puede apartar de nuestros corazones. Porque quizás Josué sabía que apartado de Dios nada podía lograr, nada podía alcanzar. Y para poder conquistar, porque este hombre fue un hombre de conquista, tenía que cumplir con este mandamiento. Tenía que cumplir con la palabra. Entonces tenía que meditar en la escritura constantemente, tenía que guardarla en su corazón y tenía que ponerla por obra, porque de esta manera en su caminar nada ni nadie le iba a detener. ¿Ve? ¿Ve lo que precisamente necesitamos nosotros? ¿Ve lo que precisamente varones necesitamos nosotros? Las mujeres se han preparado, las mujeres se han capacitado. Qué bueno por todo esto. Pero los varones han abandonado la escritura. Han abandonado el conocimiento de Dios. Cuando nosotros vemos a Pablo instruyendo a Timoteo, educando a Timoteo para poder llevar a cabo la iglesia de Éfeso, en este caso, vemos prácticamente requisitos que deberían de existir en los varones que anhelan cumplir con ese llamamiento. Y en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 3, da una palabra y dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es sencillo y muy sencillo. Estamos en una línea muy, pero muy delgada y tan transparente que muchas veces no podemos ver para poder aún estar dentro de la iglesia, pero estar envanecidos y estar condenados con el diablo. Y esto es tremendo. Porque cuando se habla de un neófito, se habla de una persona que ha sido recién plantada. Pablo no era que estuviera desmeritando a las personas. Pablo no era que estuviera minimizando la capacidad de cada persona, pero estaba hablando de una persona nueva, una persona que había llegado recién a los caminos del propósito de Dios, una persona recién plantada dentro de la iglesia que necesitaba ser educada, que necesitaba ser preparada. Pero Pablo aquí se refiere y le dice a Timoteo que una persona que un día, al servirle al Señor, tiene que estar preparada y tiene que estar capacitada. Y vemos que aquí, en este llamamiento tan especial, se da ciertos tipos de requisitos para poder llevar a cabo esa tarea tan especial. Entonces, muchas personas dentro de las iglesias que llevan bastante tiempo, pero bastante tiempo, no estamos hablando de un neófito, no estamos hablando de una persona nueva, no estamos hablando de una persona que lleva un año, y eso que en un año ya debería de haber aprendido bastante. Ya debería de haberse interesado por querer recibir más y más del Señor, ¿verdad?
Pero ¿qué de aquellas personas que han pasado más de un año y que llevan más de un año dentro de la iglesia? Y que han permitido cómo el enemigo cauterice sus pensamientos y sus mentes. Como muchos se han envanecido y han caído en la trampa de Satanás y en la condenación de Satanás. Esto es tenaz. Y esto es delicado y a la vez es peligroso. Y es allí en donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque según el autor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 11, se habla respecto a las advertencias que se nos dan contra la apostasía. Y allí dice la palabra del Señor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es bastante complejo. Se enseñó por un lado, se ilustró por este lado, se transmitió de esta manera, se vio la gloria de Dios, hubieron cosas poderosas, sobrenaturales, pero ya no se sabía cómo explicar. La gente no quería comprender. Por cuanto habéis hecho tardos para oír, ¿verdad? ¿Por qué era difícil de explicar? Porque se habían hecho tardos para oír. Mire, estamos en unos tiempos tan peligrosos. Hemos extraído tantas cosas de tantas iglesias que no sabemos si eso es verdad o no. Mire, yo un día hice parte de la primera iglesia en donde yo le entregué mi vida a Cristo. Y le doy gracias a Cristo por lo que hizo en mi corazón y por lo que el Espíritu de Dios provocó en mi vida. Pero todo porque había un anhelo y un deseo por Él. Y cuando de verdad existe un anhelo y un deseo por Él, el Señor no le va a permitir que usted se mantenga en la mentira, ¿verdad? Y siendo yo prácticamente un desconocedor de la palabra por completo, me daba cuenta que habían cosas quizás no en las que yo no estuviera de acuerdo, porque hay muchas personas que yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Aunque la palabra de Dios sea verdadera, no estamos de acuerdo con muchas cosas, aunque la palabra de Dios sea verdadera, sino que no estaba de acuerdo precisamente porque la palabra de Dios me estaba mostrando otra cosa, me estaba guiando a otra cosa. Y cuando salgo de aquel lugar, guiado por el Señor, con pasajes bíblicos, continúo mi vida espiritual en otra congregación. Y allí me di cuenta también de cosas en donde no están bien delante de Dios, pero también me di cuenta que quizás mi vida en algún momento se había basado a todo lo que había traído de ese lugar. Había una estructura ya formada en mi cabeza que fue difícil de romper, porque ya estaba en otro lugar, adaptándome a lo que se estaba mostrando allá y enseñando allí, pero a la vez quería traer todo lo que tenía allí. Entonces, hasta que entendí que precisamente tenía que basarme a lo que la palabra de Dios dijera y que tenía que estudiar y comprender algunas cosas y algunos movimientos que se estaban permitiendo dentro de las iglesias que son antibíblicas, porque esto les va a seguir causando daño a la iglesia, a las almas. El Señor le dice al apóstol Pedro, tengan cuidado de apacentar las ovejas. En su primera carta él lo enseña. Tengan cuidado en tener el conocimiento de sus ovejas y a la vez aliméntelas. Y cuando nosotros vemos esto, podemos ver qué clase de alimento nosotros les estamos dando. Y si hay un alimento que no es genuino, pues imagínense, muchos van a creer y a desconocer el verdadero evangelio.
Sin embargo, los apóstoles tenían ciertos tipos de dificultad para que ellos pudieran comprender la palabra, no porque no la supieran explicar o no porque no tuvieran el conocimiento, sino porque ellos eran tardos para oír, porque habían aprendido de una manera y probablemente todo eso estaba en su corazón. Vuelvo y repito, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros, escúchenme bien, habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por él, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Varones, y todas las mujeres que están allí conectadas con nosotros, que no sea suficiente solo lo que se predica en un púlpito, que tenga la intención de prepararme, de capacitarme a través de las Escrituras. Probablemente usted dirá, no tengo para ir a una universidad, no tengo para prepararme en teología, no tengo para prepararme en maestría, no tengo para prepararme en divinidades, etcétera. No tengo para prepararme de esta manera. Quizás no. Pero el mismo Dios que reveló la Escritura para que nosotros la tuviésemos, el mismo Dios, el Espíritu Santo, nos iluminará su palabra y nos mostrará y nos hará entender. Y esto es algo en lo que se empieza a preparar la iglesia. Esto es algo en donde poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a tener que ir adquiriendo conocimiento de la Escritura en diferentes tipos de cursos, diferentes etapas. Hay que sacar el espacio y hay que sacar el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas, como dijo Pablo, después de tanto tiempo, para ustedes o para muchos les es necesario todavía darle lechecita. ¿Por qué? En pocas palabras, según lo que dice Pablo, porque todavía son inmaduros, porque no pueden digerir un alimento sólido. Por eso Pablo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. El alimento sólido es para que disciernan entre el bien y entre el mal. ¿Qué cosas provienen de Dios? ¿Qué cosas provienen del mal? Porque te digo algo, entramos en una época y entramos en un tiempo en donde por muchas cosas y por muchas razones han querido engañarnos, no solamente a la iglesia, al mundo entero. Hay un monopolio existente que quieren apagar la luz de muchos, de muchos. Cuando nos demos cuenta de los planes de ordenamiento mundial, allí muchos van a ser apagados y allí muchos van a ser engañados. Y tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos. Yo ayer le oraba al Señor y le decía, permíteme tener el discernimiento y que con mis ojos yo pueda ver, tanto en lo espiritual como en lo físico, todo lo que el enemigo quiere causar. Y que no permita, Señor, que seamos engañados por cualquier cosa. Mire, varón, hemos sido engañados por Satanás. Hemos dejado nuestro lugar, hemos dejado nuestro sacerdocio. Lo que hablaba la semana pasada el pastor Helber respecto a la educación que debemos de tener nosotros hacia la guianza de nuestros hijos y demás. Todas estas cosas no son necesarias y no son útiles precisamente para manejar una casa,
para manejar una empresa, para manejar una iglesia, para manejar, en este caso, o enseñar a las personas. Hemos dejado todo esto que lo hagan los pastores, nosotros no. No es su responsabilidad. Pablo no estaba discutiendo acá, bueno, decimos que es Pablo el autor de la carta a los Hebreos, cualquiera que haya sido el varón, acá no estaban diciendo los apóstoles que la responsabilidad era solo de ellos y que cada quien hiciera lo que quisiera, no, que estuvieran atentos, que estuvieran pendientes, que estuvieran, mejor dicho, vigilantes como lo enseña la palabra, y que aunque sea difícil de explicar porque eran tardos en su corazón, y mire, les voy a decir algo, yo me siento triste a veces, pero no es una tristeza que me lleva a la depresión y a matarme, no. A mí me da a veces tristeza y a mí a veces me da como preocupación. A mí a veces me da, yo ya ni sé qué me puede provocar en mi interior. De que a veces entre más se les predica y a veces entre más se les habla y a veces entre más se les dice, uno ve las personas haciendo cosas totalmente diferentes. Y a veces yo no entiendo el por qué. A veces yo no entiendo la razón. Y a veces por eso estamos cansados, iglesia. No cansados de predicar. Yo creo que es mejor, y discúlpeme que les hable de esta manera porque quiero exhortarlos como iglesia. A veces es mejor como que predicarle al inconverso, como que irse para la calle, hablar uno a uno, hablarle del amor de Cristo, que lo rechacen, que lo maltraten, que hablen mal de uno, que a veces predicarle a la iglesia. Y más a los varones, y exhorto a los varones, porque no quieren comprometerse con el Señor. No quieren meterle ímpetu, no hay espíritu de vida, no hay espíritu de fortaleza, no hay espíritu aún, si es necesario para sufrir por la causa de Cristo. Sufrimos por otras cosas y sufrimos porque queremos y sufrimos porque Satanás ha invadido nuestros pensamientos y hemos sido tardos para oír. Y me da tristeza de que a veces se predica de esta forma, pero quieren meter conceptos antibíblicos que no son reales, que están afectando a la iglesia, pero que piensan que es de esa manera. Pues claro, la astucia de Satanás para engañarnos. Y por eso quizás termino hablando de esta manera, porque quizás como personas que decimos creer en el Señor, dijo el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Entonces, ¿qué queremos hacer? O mejor, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos en un momento crítico y estamos en un momento difícil, que cualquier gripa ya entró el temor porque es el COVID y se va a morir. Mire, iglesia, estos hombres tuvieron que vivir las etapas más difíciles de sus vidas. Y por eso exhortaban a la iglesia para que estuvieran pendientes y tuvieran cuidado. Y ellos estaban dispuestos, aunque tuviese que volvérseles a enseñar y darles leche, no era lo que precisamente, mejor dicho, los estaba llevando precisamente a que todo lo que se explicó en algún momento fue perdido. Fue perdido. Por eso aquí el autor a esta carta les decía a ustedes, ya debían de haber sido maestros. Tanto tiempo, y siguen en la necedad. Nosotros no podemos permitir, y sé que el Señor no lo va a permitir porque Él lo ha escrito, pero por lo menos mi vida espiritual, por lo menos la de la iglesia, no podemos permitir que un día todo esto se apague. Hoy las redes sociales han servido para todo y para todos.
Y es allí en donde vemos que muchos predicadores están por las redes sociales, pero vemos ahora como muchos están intentando apagar la verdadera iglesia, el verdadero evangelio. Están queriendo tomar de esta iglesia la mentira y la artimaña para decir que es la iglesia de Cristo. Y por eso yo decía, no todos, y ojalá le pongan la lupa verdaderamente a los que predican el verdadero evangelio. Eso sí no lo hacen, porque saben que muchos se convertirán y se volverán al Señor. Pero están tomando de la falsedad de allí, de la mentira de allí, y muchos estarán siendo engañados y confundidos, y pensando que está en el limbo y que no sabe qué decisión tomar. Que no sabe que si se salió o quiso hacer parte del cristianismo y salió de la iglesia católica, si está pecando, si está fallando, si está por aquí, si hizo parte de esta otra denominación, si hizo parte de esta otra religión. No sabe para dónde va. Y tiene la palabra del Señor. Tiene la escritura. Tiene cómo ser educado y cómo permanecer en el Señor hasta el final. Hasta el final. Así que no nos dejemos engañar. Así que no nos dejemos confundir. Así que no nos dejemos desviar. Y no lo digo como congregación Renacer. Lo digo como personas que deberíamos de ser ya para estos tiempos. Maduros espiritualmente. Varones que tengan la intención de decir, vamos a hacer esto, salgamos a hacer lo otro, mire por aquí, mire por allá. No nos detengamos, prediquemos, enseñemos. Nada, nada, cero. La responsabilidad es de los demás, allá ellos. No, eso genera tristeza. Eso cansa. Que todo el tiempo se esté tratando de y seamos tardos para oír. Así que termino con esto. 1. Nosotros veremos si permanecemos en la ignorancia o nosotros veremos si nos educamos a través de la Escritura. Y 2. Como consejo, nosotros tenemos que levantar una generación que se eduque en el conocimiento de la Escritura y que persevere en ella. Doy gracias a Dios porque también, no todo es malo, pero doy gracias a Dios porque se están levantando varones para pregonar el Evangelio, darse a conocer de una u otra manera, pero sobre todo, dar a conocer el verdadero Evangelio, por lo que quiere decir que está habiendo un despertar en estas iglesias que necesitamos fortalecernos para que el verdadero evangelio se extienda sobre todas las naciones del mundo y no permitamos el engaño del diablo de cómo ha querido venir a destruir la misma iglesia. Yo le invito a que oremos en este día y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé a cada uno de nosotros la capacidad de seguir hacia adelante, la capacidad de disciplinarnos, las ganas y el deseo de conocer más de Él. Vamos, humilla tu corazón. Es bueno escuchar a predicadores de sana doctrina, sí es bueno. Pero escucha la voz de Dios constantemente. Predica la palabra del Señor. Lee, estudia, ora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Un tiempo de bendición, un tiempo, Señor, en donde se expone, Señor, tu palabra.
Un tiempo, Señor, en donde necesitamos realmente volver a la Escritura, a la sana palabra, Señor. Un tiempo, Señor, en donde necesitamos, Señor, levantarnos, Señor, y atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, para nuestra defensa, Señor. Para que no seamos engañados, para que permanezcamos firmes, Señor, pese a las circunstancias que tenemos que atravesar. Para que enfrentemos, Señor, aún las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas, la apostasía, Señor. Para que enfrentemos, Señor, aún las religiones, Señor, que han querido causar tanto daño, Señor. Padre, tú eres un Dios de misericordia y tú eres un Dios de verdad. Tu palabra dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala, pero pídala creyendo, porque tú la darás, Señor. Y sé que es esa fe, Señor, que necesitamos tener en nuestro corazón para poder creer, Señor, que nos es necesario, Señor, educarnos, Señor, prepararnos, capacitarnos, Señor. No jugar más, Señor, a la iglesia, no siendo débiles, no siendo inmaduros. ¿Cuántos varones dentro de la congregación y ya más de 5 años dentro del Evangelio? Y mostrando aún la inmadurez. Creo que estamos en tiempos tan difíciles en donde el enemigo ha cegado la mente y el corazón del creyente, que ha terminado más por creer y ser educado por el diablo que por la misma Escritura. Por eso, Padre, Señor, te pido que traigas libertad, Señor, a nuestros pensamientos, Señor. Que quites la venda, Señor, que hay en el corazón de muchos varones, Señor. Que traigas un despertar, Padre amado, Señor, a la iglesia. Y que nos lleves precisamente, Señor, a alcanzar tu revelación, tu palabra que está allí, entenderla, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, y nos haga entender, Señor, lo que verdaderamente es la Escritura. Yo te doy gracias, Padre. Yo bendigo a cada persona. Y ojalá, amado Rey, Señor, no por lo que tú quieras hacer, no por lo que yo quiera predicar, sino que ojalá hayan personas, Señor, que se despierten de una vez por todas, que hay muchos durmiendo, muchos durmiendo. Padre, te alabo, Padre, te bendigo, y Padre, te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, mis amados, bendecirles en este día. Gracias por estar allí conectados, en sintonía. Recuerde que nuestros tiempos devocionales van de lunes a viernes, en donde tenemos ese espacio para aprender más del Señor. Les invitamos a que estemos conectados a través de las redes sociales, en este caso por vía Facebook. También estamos llevando a cabo la palabra del Señor por YouTube. La transmisión por YouTube sale de lunes a viernes a las 8 de la mañana para que visiten la página Misión Cristiana Internacional Renacer por YouTube. Los que no sean suscritos se puedan suscribir allí. Hacer sus comentarios también lo pueden hacer por este canal. Si le parece que muchas personas no tienen Facebook, pero sabemos que la gran mayoría ahorita ya tiene YouTube, pueden compartir este mensaje por YouTube. También va a generar un mayor alcance. Es lo que todos necesitamos conocer. Si usted conoce personas y hermanos en la fe, transmítale este mensaje. Sé que muchos van a querer necesitar escuchar la verdad. Sé que muchos han abandonado la Escritura y por eso necesitamos educarnos. Así que no nos quedemos quietos, avancemos y de una u otra manera refutemos todo lo que se está levantando como engaño y démosle a entender a los mismos cristianos que aunque otros estén cometiendo errores y se estén levantando mentiras, herejías y apostasías, no nos desviemos del propósito de Dios, que busquemos realmente dónde congregarnos y así poder tener un pleno conocimiento de la Escritura, si así el Señor lo permite.
y si así nosotros nos disponemos. Bueno, creo que no es más. A partir de la otra semana vamos a comenzar muy puntuales. De hecho, nos vamos a estar conectando 5 minuticos antes para poder empezar a las 6 en punto y culminar por ahí faltando un cuarto. Ya también nuestros hijos entran a estudiar y también se conectan por estos medios. Entonces, esa es la razón. Siendo sinceros, esa es la razón por la cual queremos empezar a las 6 para no darle tanto tiempo, en el tiempo de la oración, en el tiempo de la espera, de que si se conectan o no se conectan. Seamos disciplinados también en esto, ¿listo? Yo creo que no es más, bendecirles en este día, decirles que les amamos y que nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Un abrazo para todos, mil y mil bendiciones, que el Señor Todopoderoso les guarde. Chao, chao.